No sé si es solo mi impresión, si alguien más comparte esto, dígalo, pero siento que el tiempo está corriendo rápido. Miren, ya estamos terminando esta tercera lección o este tercer trimestre. Estamos en el estudio 13 de nuestro folleto de la escuela sabática. Que rápido estamos llegando a la última parte del año, 3 meses más y vamos a recibir el 2025 cuando hace poco, pareciera días atrás, estábamos recibiendo el 2024. Queridos amigos, el tiempo vuela, el tiempo corre, aprovechemos el tiempo y una forma correcta de aprovecharla es estudiando la palabra de Dios. El Señor resucitado es el título de esta última lección que está basado en el capítulo 16 del libro de Marcos. Si ustedes cuentan con su lección, pueden utilizarla, sería bueno. Si desean anotar algo de repente, bueno, dejo que ustedes vean. Pero esta lección nos deja muchas enseñanzas, las cuales quiero ampliar en este estudio. Dios mediante, el día de mañana estaré publicando el bosquejo de esta lección. Bueno, no demos más vueltas y vayamos directamente a nuestro estudio. La primera parte de nuestro estudio, del estudio que estamos viendo ahora, está centrado en torno a la resurrección de Cristo. Es decir, a entender que esto es un hecho real, que esto es un hecho que el autor bíblico, no solo Marcos, también los otros evangelios, Pablo también, eh, y varios de los apóstoles, bueno, en general la iglesia en ese tiempo creía como algo real, que Cristo resucitó. Como diría Pablo, en todo caso, si no resucitó, pues estamos perdiendo el tiempo. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar aquí es de la resurrección de Cristo. ¿Y quiénes fueron los testigos de la resurrección de Cristo? Hablando cronológicamente, primero fueron un grupo de mujeres. Veamos lo que nos dice Primeros Escritos, página 181 y 182. Al brillar en torno del sepulcro la luz de los ángeles más refulgentes que el sol, los soldados de la guardia romana cayeron al suelo como muertos. Cuando el ángel descendió, vino con gran poder de la misma presencia del Padre, y esa luz es la que impresiona a los soldados y estos caen. Uno de los dos ángeles echó mano de la enorme losa y empujándola a un lado de la entrada sentóse encima. El otro ángel entró a la tumba y desenvolvió el lienzo que envolvía la cabeza de Jesús. Entonces el ángel del cielo, con voz que hizo estremecer la tierra, exclamó: Tú, hijo de Dios, tu Padre te llama, sal. Cristo vuelve a la vida. Recuerden que él mismo dijo: Yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. Cristo tenía poder para dejar su vida, pero también para volver a tomarla. En Cristo estaba la vida. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto del ángel y todo ello? Algunos pueden entender que Cristo dependía del sí o sí del Padre y sin esto no podía volver a la vida. Cristo es Dios por si acaso. El Señor Jesús fue Dios antes de hacerse hombre, era Dios mientras era hombre, pero con su naturaleza velada, y en el cielo sigue siendo Dios. Lo que estamos viendo en este episodio es simplemente el plan de salvación. Y conforme a lo establecido, pues era necesario que el plan de salvación sea aprobado por Dios, por el Padre. Y es por todo este, digamos, protocolo, entre comillas, que el Señor Jesús aguardó, descansó en la tumba el día sábado y el domingo, en el momento señalado, Él resucita. Tu hijo de Dios, tu Padre te llama. Y Cristo vuelve a la vida, resucita, sale de la tumba. La muerte no tuvo ya dominio sobre Jesús. Levantóse de entre los muertos como triunfante vencedor. La hueste angelical contemplaba la escena con solemne admiración y al surgir del sepulcro, aquellos resplandecientes ángeles se postraron en tierra para adorarle y saludaron con cánticos triunfales de victoria. La lección enfatizaba algo interesante. Nosotros no somos dominicales, nosotros sabemos, creemos que la Biblia en ningún momento da indicios de santificar el domingo, para nada, o cualquier otro día, no. Sin embargo,
La resurrección de Cristo, a lo que estamos leyendo aquí, significó un momento festivo para el cielo y para nosotros también debería ser un momento de gozo, de alegría. Ojo, no quiero que alguien por ahí salga diciendo, el pastor está enseñando que el domingo debemos de conmemorar. No, lo que yo estoy mencionando es que enfatizamos la muerte de Cristo, pero también deberíamos de recordar que Cristo resucitó. No solo predicamos a un Dios que murió y quedó muerto, en ese caso nuestra fe es hueca. También deberíamos de gozarnos, de alegrarnos con la resurrección de Cristo. Eso es lo que estoy mencionando. Entonces, los ángeles se gozan con la resurrección de Cristo y nosotros también deberíamos de alegrarnos porque con la resurrección de Cristo la derrota de Satanás es total y nuestra salvación es segura. Gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo es que nosotros también tenemos garantía de la vida eterna. Esto es lo que nos enseña esta cita de primeros escritos, que los ángeles se gozaron y nosotros también deberíamos de hacer lo mismo. Seguimos leyendo esta cita. Los ángeles de Satanás hubieron de huir ante la refulgente y penetrante luz de los ángeles celestiales, y amargamente se quejaron a su rey de que por violencia se les había arrebatado la presa, y a aquel a quien tanto odiaban había resucitado de entre los muertos. Satanás se atrevió a dejar a sus ángeles intentando retener el cuerpo de Cristo. Obviamente esto era imposible y Satanás reconoce su derrota. Satanás y sus huestes se habían ufanado de que su dominio sobre el hombre caído había hecho yacer en la tumba al Señor de la vida. Pero su triunfo infernal duró poco, porque al resurgir Jesús de su cárcel como majestuoso vencedor, comprendió que Satanás, o comprendió, Satanás comprendió que después de un tiempo él mismo habría de morir y su reino pasaría al poder de su legítimo dueño. En otras palabras, Satanás entiende que está derrotado totalmente, irremediablemente. No hay la mínima esperanza. Hasta ese momento albergaba algo de esperanza, de que el plan de salvación fracasó, de que al final toda su rebelión tenía sentido, de que él tenía razón, pero cuando Cristo sale de la tumba, él comprendió: estoy frito. Ahora, tampoco se queda de brazos cruzados, no se deprimió: estamos perdidos, venga muchacho, qué pena, perdimos, abandonémonos. No, Satanás no hizo eso. Satanás sabe que está perdido, entonces muy bien, estoy perdido, estamos irremediablemente condenados, pues condenemos con nosotros a la mayor cantidad de personas. Y eso es lo que está haciendo ahora, arrastrando a muchos a través de diferentes frentes, de diferentes maneras. Satanás está atacando al pueblo de Dios. Entonces, la resurrección de Cristo en este primer momento es un motivo de alegría, es un motivo de gozo, es un motivo de regocijo. Satanás está derrotado y Cristo, con su muerte y su resurrección, garantiza nuestra salvación. ¿Qué más podemos aprender del hecho de la resurrección de Cristo? La resurrección de Jesús, dice al fin de conocerle, fue la muestra de la resurrección final de todos los que duermen en él. El cuerpo resucitado del Salvador, su porte, el acento de su voz eran familiares para sus seguidores. En forma semejante se levantarán los que duerman en Jesús. Conoceremos a nuestros amigos así como los discípulos conocieron a Jesús. Reconoceremos a los que amamos por su rostro radiante con la luz que brilla del rostro de Jesús. Vuelvo a repetir, en este punto, la resurrección de Cristo se presenta como nuestra garantía que la muerte, si bien es cierto, somos incapaces de enfrentar la muerte en el sentido de que no podemos evitarla, pero en Cristo la muerte es un descanso, en Cristo la muerte es un sueño, en Cristo la muerte es un momento de despedida y hay esperanza. Todos aquellos que han muerto en Cristo, gracias a su resurrección, tienen esperanza de volver a la vida. Es por ello que, así como
Los discípulos reconocieron al Señor Jesús, así como ellos se dieron cuenta, aunque Cristo tuvo que llamarles la atención. En nuestro caso ocurrirá algo parecido, nos dice esta cita, que también reconoceremos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a aquel ser que amamos y descansa ahora, también podremos reconocerlo. Reconoceremos a los que amamos por su rostro radiante con la luz que brilla del rostro de Jesús. Ya no con un mortal, sino de una forma diferente, un cuerpo transformado. De triunfo, cuando resuene la trompeta final y marche este vasto ejército hacia la victoria eterna. Todo santo que duerme estará en un lugar seguro y será guardado como una joya preciosa a quien Dios conoce por su nombre. Entonces, queda nuevamente enfatizado este hecho, que la resurrección de Cristo es una garantía para nosotros que podremos ver a aquellas personas que descansan con nuestro Señor. Y por último, seguimos hablando de la resurrección. Hechos de los Apóstoles, páginas 257 y 58, refieren esto. Algunos creyentes en Corinto habían llegado al punto de negar la resurrección. Cuando ya el Señor Jesús asciende al cielo, eh, obviamente se enseñaba al Cristo resucitado, Pablo predicaba del Cristo resucitado, pero ya con el paso del tiempo algunos cristianos comenzaron a tener ciertas ideas y una de ellas en contra de la resurrección de Cristo. Y eso es lo que Pablo les explica a estas personas, o mejor dicho, trata de ayudarles a tener claridad. Estos negaban la resurrección y Pablo afrontó esta herejía. Declaró que Cristo, después de su muerte, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Después apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y el postrero de todos, al último, mejor dicho, me apareció a mí. Hasta las lecturas anteriores veíamos que la resurrección es una gran bendición para nosotros. La resurrección es el sello de la victoria, del triunfo, del éxito del plan de salvación. Ahora, Pablo y también los evangelios cuentan la resurrección como un hecho verídico, como un hecho real. Y Pablo acá refiere cierta información. Primero Pablo nos cuenta acá que cuando resucitó al tercer día apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles nuevamente y por último a Cristo. La resurrección explicaba que un argumento a favor de la resurrección es el hecho de que fueran mujeres, porque si quisiera venderse esta mentira, entre comillas, si se quisiera vender la resurrección de Cristo sabiendo que es una mentira, hubieran utilizado a los varones como los primeros testigos. Sin embargo, los primeros testigos fueron mujeres, a quienes se les creía menos, quienes tenían poco protagonismo, quienes no eran dignas de ser escuchadas. Esto explicaba el autor de la lección, esto porque no había nada que mentir, no había nada que pretender engañar. Simplemente se estaba contando la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo resucitó. Y esto es lo que Pablo confirma acá. Hubo testigos que vieron al Cristo viviente. Con poder convincente, Pablo expuso la gran verdad de la resurrección, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo no fue el primero en resucitar. Tal vez lo que nosotros conocemos, el primero en resucitar de acuerdo a la Biblia,
es Moisés. Pero a Cristo se le llama la primicia de los muertos, también esto Colosenses lo dice, porque es el más excelso de todos aquellos que han resucitado, un título que lo identifica como alguien especial, como Dios en otras palabras. En fin, volviendo a nuestro texto, la resurrección es una buena noticia para nosotros. La resurrección es un motivo de celebración. La resurrección es el sello de la victoria de Cristo y la derrota de Satanás. Y Pablo, así como los evangelios, confirman históricamente y con testigos de que Cristo resucitado fue visto por muchas personas. Aquí viene un gran punto. ¿Creemos nosotros que realmente Cristo resucitó? ¿Estamos seguros del cumplimiento de esta promesa? Querido amigo, tú sabes la respuesta. Tú sabes la respuesta. Solo quisiera recordarte que la verdad sigue siendo verdad, creamos en ello o no. Y en consecuencia te animo a que abraces esta promesa, la veracidad de que nuestro Señor Jesús ha resucitado. Estos son los puntos que quise enfatizar sobre este primer aspecto, sobre la resurrección de Cristo. Veamos ahora este otro aspecto que gira en torno a María y los discípulos. Estaba comentando hace un momento, al inicio del primer punto de estudio, que fueron mujeres las que vieron a Cristo. Y vamos a hablar precisamente, en primer lugar, de estas mujeres, sobre todo de una de ellas. María Magdalena, el deseo de todas las gentes, página 521. María había sido considerada como una gran pecadora. Casi la apedrean, recordaremos. Pero Cristo conoció las circunstancias que habían formado su vida. El Señor hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Fue llevada a los pies de Cristo para ser apedreada, pero Cristo no vio en ella alguien que desde ya tenía que morir. Cristo vio en esta mujer a alguien que sería un instrumento útil. Cuando la vista humana, su caso parecía desesperado, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno. Por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección y fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Ahora, aquí quisiera ver dos cositas con ustedes y espero me estén siguiendo. Lo primero, queridos amigos, si notamos en este texto refuerza lo que dice la Biblia, que a María le gustaba estar donde estaba Cristo. A María le gustaba estar a los pies de Cristo. Esto en ningún sentido es un sentido que menosprecia. Estar a los pies en este contexto significaba aprender del Señor Jesús, así como Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. No es una situación de estatus, de jerarquía y que la mujer estaba humillada, no. Era la forma de decir que estaba aprendiendo y en este caso a María le gustaba escuchar al Señor Jesús. A María le gustaba estar donde estaba Cristo. Y cuando tenía alguna necesidad, María aprendió a acudir a Cristo. Así el corazón se esté partiendo en pedazos por el dolor. A María le gustaba y sabía que necesitaba ir a Cristo. El primer punto que quiero enfatizar es esto, que María nos es un ejemplo de que nosotros debemos anhelar, buscar, desear la presencia de Cristo. Este es el primer punto que quisiera enfatizar. El segundo punto, noten que María es prácticamente una de las personas que se quedó hasta el último momento de Cristo antes de ser dejado en la tumba. Estuvo en la crucifixión, a diferencia de los apóstoles, estuvo en la tumba cuando dejaban su cuerpo y muy de mañana está yendo a ungir el cuerpo de Cristo. María no vio a Cristo resucitado en el primer momento,
Sin embargo, María sí fue la primera en ver al Cristo resucitado, porque cuando vuelve a la tumba, antes corrieron Pedro y Juan, vieron la tumba vacía y salieron Juan diciendo, parece que sí es verdad, parece que sí resucitó. Llega María y encuentra todo vacío y ahí se encuentra con Cristo. Ella, la confunde con el jardinero y luego se da cuenta que es Cristo, aunque no la pudo abrazar. Pero fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado porque ella lo vio, porque ella encontró a ese Salvador resucitado. Querido amigo, tal vez nosotros debemos imitar esto de María. Querer estar donde está Cristo, querer escuchar las lecciones de Cristo, querer pasar tiempo con Cristo. Es eso lo que nos va a llevar al cielo. Es eso lo que va a romper los lazos de la muerte. Estar con Cristo. Luego de que María fuera testigo de su resurrección, los que sí tenían problemas de creer eran los discípulos. No, estas mujeres están hablando otra vez, están alucinando, que no es cierto, no, son mentiras. El mismo libro, en la página 736, dice, la primera obra de Cristo después de su resurrección consistió en convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos. Cuando el Señor Jesús se presentó a los discípulos, no olvidemos, por ejemplo, que Tomás decía, no, hasta que yo no vea sus manos perforadas, no voy a creer. No voy a creer. Estos habían estado con Cristo, habían visto milagros, habían hecho milagros por el poder de Dios, pero ante esta verdad no querían creer. Lo primero que hizo Cristo fue decirles, miren, yo los sigo amando, pero también he venido para ayudarles a creer. Por eso a estas mujeres le dice, vayan a mis hermanos y que se encuentren conmigo. Digan a mis hermanos que quiero encontrarme con ellos en Galilea, quiero verme con mis discípulos. Esto era importante porque los discípulos cuando abandonaron a Cristo también creyeron que ellos iban a ser abandonados por Dios. No creo que el Señor nos cuente como sus seguidores porque le fallamos, pero Cristo les muestra amor, les muestra misericordia, les muestra compasión. Seguimos leyendo, pero aún así no podían desechar su duda y perplejidad, es decir, que las mujeres estaban hablando que Cristo resucitó, ellos seguían con sus dudas. Aun cuando las mujeres declararon que habían visto al Señor, los discípulos no querían creerlo, pensaban que era pura ilusión. Con frecuencia repetían las palabras, esperábamos que Él era el que había de venir y redimir a Israel. Se reunieron en el aposento alto y sabiendo que la suerte de su amado podía ser la suya en cualquier momento, cerraron y atrancaron las puertas. Tenían miedo, así que estaban escondidos, Hay testigos de la resurrección. No, ustedes se están inventando. Queremos seguir escondidos. Queremos estar escondidos. Y esa fue su forma de protegerse, y eso es lo que pensaban hacer, no sé por cuánto tiempo, pero miren, los discípulos en lugar de estar disfrutando el momento, en lugar de estar disfrutando todo esto, vacilan. Por eso la misma cita dice, y todo el tiempo estos podrían haber estado regocijándose en el conocimiento de un Salvador resucitado. En el huerto, María había estado llorando cuando Jesús estaba cerca de ella. Sus ojos, disculpen, estaban tan cegados por las lágrimas que no lo conocieron, y el corazón de los discípulos estaba tan lleno de pesar que no creyeron el mensaje de los ángeles ni las palabras de Cristo. María sabía que su Salvador había muerto, pero cuando Cristo se presenta a María, ella decide creer.
Mas los discípulos decidieron dudar. Estaban tan cegados por la pena y por el miedo que no creían la palabra de Dios. Y nuestra situación, queridos amigos, es igual. Nuestra situación es igual. A veces damos más atención y oído a temas, a asuntos seculares, y estamos descuidando nuestra fe. Y, por favor, escucha y entiende esto. Si tú no estás alimentando tu vida espiritual, si tú no estás alimentando tu fe, va a ocurrir lo mismo que aprendimos con las semillas, ya sea los afanes del mundo o los ataques de Satanás, pero esa semilla lánguida, anémica, va a morir. Y eso es lo que estaba pasando con los discípulos. En lugar de buscar en oración respuesta, en lugar de tratar de entender las profecías, ellos dijeron, no, todo está perdido, ya ha sido en vano, corremos peligro, mejor hay que cuidar nuestra vida. Y estaban perdiendo la salvación porque estaban llenos de pensamientos humanos en lugar de darle el sitio correspondiente a la palabra de Dios. Noten esta cita. Cada manifestación de duda fortalece la incredulidad. Cada pensamiento y palabra de esperanza, valor, luz y amor fortalece la fe y fortifica el alma para resistir en medio de la oscuridad moral que existe en el mundo. Si yo solo voy a dedicar a alimentar mis dudas, voy a dejar de creer. ¿Y cómo yo alimento mis dudas? En primer lugar, cuando tú no estudias tu Biblia. En segundo lugar, cuando te dedicas solo a ver videos. Ya lo dije, cualquier texto que esté sobre la Biblia, cualquier enseñanza que esté sobre la Biblia, cualquier argumento, cualquier conocimiento que vaya en contra de la Biblia, eso es precisamente alimentar las dudas. Y voy a dejar de creer, voy a dejar de creer. Pero si yo alimento mi fe o la fe por la palabra de Dios, entonces voy a fortalecer, y no solo voy a fortalecer mi vida, también voy a poder resistir la oscuridad que está envolviendo al mundo. Pero el ejemplo está en los discípulos. Y ojo, ojo, los milagros no van a bastar para creer. A veces queremos un milagro para creer. Si yo no quiero pasar tiempo con Dios, así se levanten los muertos, no voy a creer, porque no quiero. Los que hablan acerca de la fe tendrán fe, y los que hablan acerca del desánimo tendrán desánimo. Nos transformamos de acuerdo con lo que contemplamos. Entonces, apreciados amigos, no seamos como nuestros ejemplos que son los discípulos en cuanto a dudar. Recuerden que lo primero que Cristo hizo fue fortalecer la fe de María. Decirle a las mujeres, busquen a mis discípulos y díganles que me voy a encontrar con ellos. Y cuando se encontró con ellos, les dijo, los amo, pero tienen que creer, por amor a ustedes los estoy buscando. Por amor a ustedes estoy acá. Por amor a ustedes yo les dije a las mujeres, espérenme en Galilea, porque los amo. Pero no bastan los milagros, yo necesito alimentar mi fe a través de la palabra de Dios. Fortalecer mi fe a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración y por supuesto a través de la predicación. Seguidores de nuestro Señor Jesús, variados, diferentes, pero que con humildad y el poder de Dios lograron ser grandes hombres. Terminamos el asunto de los discípulos y el caso de María y pasemos a ver ahora este último punto que es la gran comisión. La gran comisión que también el libro de Marcos también relata. Esta es ya la parte final de nuestro estudio. Cristo estuvo un promedio de 40 días luego de su resurrección.
Y antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Vosotros habéis sido testigos de mi vida, sacrificio en favor del mundo. Por tanto les digo, os encomiendo a vosotros, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles, primero a Israel y entonces a todas las naciones, lenguas y pueblos. Miren, este acto, esta tarea que Cristo está dejando a sus discípulos y por supuesto también a nosotros, no deja de ser una manifestación del amor de Dios. Hace un momento les dije, ¿cómo alimento la fe? A través del estudio de la Biblia, a través de la oración y a través de la predicación. Si tú predicas, la fe en ti va a aumentar. Si tú testificas, tu fe va a incrementarse. Si tú visitas a las personas que tienen necesidad, vas a tener una doble bendición. Vas a ser bendición para el visitado y tú vas a ser bendecido por Dios. El hecho de que Cristo haya encomendado la predicación es sinónimo de que Cristo está preocupado por nuestra salvación, porque también así el Señor a nosotros nos salva. No por obras, sino porque estamos ligados a Él en todo momento. Os encomiendo, les dijo a sus discípulos, el mensaje de misericordia que ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles, primero a Israel y a toda nación. Comienza con los que están cerca, comienza con tu grupo cerrado, el grupo cercano, y luego se irá expandiendo. Pero tenemos que predicar. Esta no es una comisión de la iglesia, esta es la comisión de Cristo. La comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. Los discípulos habían de trabajar para salvar a las almas. Esta comisión, apreciados amigos, no solo es para los discípulos, esta comisión es nuestra. ¿Qué más encontramos? Así como el sol es luz, vida y bendición para todo ser viviente, los cristianos deberían ser luz del mundo mediante sus buenas obras, su alegría y su valor, no en el sentido de cuánto vale, sino en el sentido de principios de moralidad. Los cristianos deberían ser ¿qué cosa? Luz, bendición. ¿Somos luz? ¿O yo también viviré en tinieblas? Esa es la comisión que Cristo nos dejó. Así como la luz del sol, disculpen, así como la luz del sol aleja las sombras de la noche para derramar su gloria por valles y colinas, el cristiano debe reflejar el sol de justicia que resplandece en él. Así como la luz del sol, nosotros debemos resplandecer, pero no porque nosotros haya luz, sino porque reflejamos la luz de Dios. Ante la vida consecuente de los verdaderos seguidores de Cristo, la ignorancia, la superstición y la oscuridad desaparecerán. Así como el sol disipa las sombras de la noche, de la misma manera los discípulos de Jesús irán a los lugares tenebrosos de la tierra para diseminar la luz de la verdad hasta que la senda de los que se hallan en tinieblas sea iluminada por la luz de la verdad. Queridos amigos, esta no es una alternativa que tú puedas decidir si lo haces o no. Como cristianos tenemos esta obligación de ir a predicar. Como cristianos tenemos esta tarea, la de predicar, de ser luz, de buscar a quienes están en donde, en oscuridad, para llevarle luz que ilumine sus vidas. ¿Cuántas personas conoces que atraviesan problemas? ¿Has orado con ellos? ¿Les has hablado de Dios? ¿Cuántas familias conoces que no tienen qué comer? Hijos que no saben cómo ayudar a sus papás, que están mal.
A todos ellos Cristo nos dijo, vayan y sean luz. Muéstrenle calidez, muéstrenle esperanza, muestren que las sombras son pasajeras y que tengo poder para disipar las sombras. Esa es la comisión que Cristo dejó a su iglesia y esa es la comisión que nosotros deberíamos de cumplir. La gran comisión de predicar no solo con acciones, también con palabras. Y finalmente, Cada día con Dios, página 89, nos recuerda lo siguiente: tiempos tempestuosos se agolpan delante de nosotros. La tierra está corrompida y su corrupción aumentará. Esto ya no nos sorprende. Tal vez años atrás sí, cuando uno leía, escuchaba esto, decía, wow, van a venir malos tiempos. Pero en estos días vivimos en esos malos tiempos. No nos hemos hecho insensibles a la maldad, pero tristemente es común escuchar las atrocidades que hay en el mundo. Tiempos de corrupción están aumentando, pero ustedes pueden tener perfecta confianza en Cristo. A pesar de la violencia, el crimen y el robo, hay un Dios que es el Rey del universo. Somos sus hijos, no estamos sujetos a un destino caprichoso. En medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta conmoción que hay en el mundo, recuerda que podemos tener confianza en Cristo. Hay un Dios que es el Rey y tú, dice, eres su hijo. No estamos sujetos a las casualidades, a los caprichos de este mundo, no. Si creemos y confiamos, pues estamos sujetos a Dios. ¿Tenemos? Sí. Tienen ustedes, al leer las palabras de aliento pronunciadas por Cristo, la sagrada promesa que renovará las fuentes de la esperanza. Hace un momento veíamos esta cita que debemos ir a los lugares oscuros, a los lugares tenebrosos. Y a veces nosotros vivimos en zonas así. No me refiero a lo físico, no me refiero a la estructura, me refiero a que estamos rodeados de maldad. Cristo no te manda a predicar sin su protección. Tenemos la promesa de que Dios renueva la fuente de la esperanza. Tenemos el alimento de Cristo. Pueden regocijarse en un Salvador viviente. Es nuestro Señor que ha resucitado. Sus promesas son para todos los que quieran recibirlo. Que este día y que el día de mañana, querido amigo, tu regocijo sea Cristo. Tu regocijo sea la promesa de su regreso. Tu regocijo sea el encontrarte con nuestro Señor. Vivimos en tiempos muy agitados, pero recuerda que hay esperanza. Hay un Cristo que resucitó, hay un Dios que murió por ti, como hombre murió y resucitó y que ahora está con los brazos abiertos, esperando por ti en el cielo. Que nuestro Señor sea la mayor promesa, no solo que recibimos, también la mayor promesa que compartimos. Esto, queridos amigos, es un breve comentario de esta lección, la lección que estamos terminando de estudiar. Por favor, les pido sus oraciones. Quisiera ya el día de mañana poder publicar el bosquejo de esta lección. Por ahora, me despido y les agradezco nuevamente por la confianza, por las palabras, por los deseos que escribieron, por la salud también que estaba delicado. Gracias por toda la confianza. Queridos amigos, que Dios los bendiga. Por favor, estudien su Biblia, estudien su lección. No te conformes con una lectura rápida, tampoco te engañes solo viendo videos o escuchando sermones o estas lecciones. Dedica tiempo a pasar con Dios. Después de todo, recuerda, si quieres pasar la eternidad con Cristo en este mundo, tienes que aprender a pasar tiempo con Él. Que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y si el Señor lo permite, la próxima semana nos encontramos con una nueva lección y un nuevo trimestre. Bendiciones a todos.